sostenibilidad y se impulsa la colaboración público-privada en el empleo. Y no es malo, yo sé que a las posiciones intolerantes de izquierda todo aquello que sea unar esfuerzos público-privados les parece malo, pues sin embargo a los que creemos más en la libertad y en un mercado más liberalizado y creemos que eso en definitiva genera empleo, genera riqueza y genera progreso para el país, pues resulta que creemos que es bueno que haya actividad público-privada y que las empresas de trabajo temporal puedan coadyuvar también en la solución de todos estos problemas. Y se permiten, en definitiva, paquetes de medidas que van a flexibilizar el empleo, a pesar de que ahora mismo estemos, como no vale decir, dentro de un mes resulta que hay más paro, o de 2 o de 5, es posible, pero tenemos que poner el freno, poner las terapias para que empiece cuanto antes este proceso de recuperación. La primera fase, la quimioterapia seguro es dura, pero es imprescindible. Gracias, señor Julián. Para el turno de réplica, señora Benítez.